Buenas tardes muchachos, el día de hoy vamos a hablar del módulo 18 que es fundamentos de la memoria. La memoria consiste en tres partes, uno es el almacenamiento, otro es la codificación y otro es la recuperación. El primero de ellos es la codificación. Imaginemos que nuestra mente es como si fuese una laptop, un ordenador. Entonces nosotros al escribir cierta información, ahí en el ordenador estamos haciendo que la información se codifique en un lenguaje que la computadora o la laptop o el ordenador o nuestra mente pueda entender. En este caso, lo que entiende nuestra mente son ondas eléctricas. Entonces, lo mismo pasa con el ordenador. Son códigos binarios de 1 y 0 la información que recibe. Entonces, eso es la parte de codificación. Nosotros vemos, escuchamos, olemos, gustamos, sentimos. Todo eso es información que codificamos y que ingresamos a nuestra mente a partir de ondas eléctricas en partes muy específicas de nuestro cerebro. La parte del almacenamiento es cuando decidimos en qué parte de nuestro cerebro guardar esa información. Si es una información, digamos, que no es relevante, esa información se va a perder de volada. Se codifica, pero no se almacena. O si se almacena en algo, en alguna parte del cerebro donde no la vamos a necesitar más. O sea, muy, muy corto tiempo. Si nosotros nos damos cuenta de que esa información es importante, como por ejemplo saber dónde dejamos las cosas, no sé, cosas importantes, un acta de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que saber exactamente la ubicación en nuestra memoria donde almacenamos esa información. Básicamente es así, o sea, tenemos que decidir si esa información es relevante o no, y ahí es el proceso de almacenamiento, ese tipo de decisión que se hace. Y luego ya como la recuperación sería abstraer esa información sabiendo localizarla donde la habíamos guardado. Entonces, si fuese como una especie de computadora en nuestra mente, la parte de la codificación sería ingresar a través de un USB, a través de internet, a través de escribir en el teclado información. Eso sería el proceso de codificación. El proceso de almacenamiento sería decir, bueno, ¿en qué carpeta lo voy a guardar? ¿Lo voy a guardar en el menú de inicio? ¿Lo voy a guardar en documentos? ¿Lo voy a guardar en este archivo oculto dentro de esta carpeta? Ahí esa decisión es la que vamos a utilizar. Si la dejamos, por ejemplo, en la pantalla principal, sería como decir, bueno, esta la voy a utilizar en el corto tiempo. ¿Sí? No necesito recordar dónde la voy a guardar o no la voy a esconder, porque la voy a ubicar, lo voy a necesitar este mismo día o estas mismas horas. Entonces lo dejamos a la vista. ¿Sí? Más que, bueno, tenemos una capacidad límite para guardar cosas en nuestro escritorio. Entonces, para que funcione bien el escritorio, pues tenemos que ir limpiando las cosas día tras día, hora tras hora, las cosas que no estamos utilizando. Entonces el menú de inicio tiene como el menú de inicio de nuestra computadora, o sea, la pantalla principal en Windows tendría como a lo máximo 10 carpetas. ¿Sí? Lo que no se utiliza inmediatamente se va a basura, ¿no? Entonces, eso sería como una analogía de lo que sería nuestra mente. Y luego ya la parte de la recuperación sería el saber exactamente dónde guardamos ese archivo. Supongamos que es un archivo de una imagen de un comercial que nos gustó, donde sale un gatito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir, bueno, entonces quizá lo guardé en documentos, en imágenes, imágenes de animales. Entonces ahí fue donde lo guardamos. Tenemos que, cuando nosotros estamos como tratando de recordar un concepto que se nos está olvidando, estamos haciendo ese viaje, abriendo una carpeta y luego abriendo otra carpeta, dentro de esa carpeta y abriendo otra carpeta, hasta que damos con lo almacenado y lo recuperamos para utilizar esa información. Ahora, este almacenamiento se puede dar en dos tipos de memoria, una de corto plazo y una de largo plazo. Una de corto plazo sería como ponerlo en esta pantalla de Windows, en el menú de inicio, y algo de largo plazo sería como saber que lo guardaste en mis documentos, en un archivo
con un logo especial, ¿no? O sea, pero sabes que eso más adelante lo vas a ocupar, no necesariamente ese día, a lo mejor en meses o años, pero sabes exactamente dónde guardaste esa información. Esa es la memoria a largo plazo. Como por ejemplo, la fecha de cumpleaños. O sea, la fecha la guarda en un lugar especial, junto con emociones, donde hay recuerdos de pasteles y cosas así, regalos, pero uno la fecha la tiene identificada como importante y es relevante solamente una vez cada año esa información, o al menos que les pidan constantemente su fecha de nacimiento, ¿no? Pero para lo que normalmente pues no se ocupa mucho. Bueno, en cuanto a la memoria de corto plazo, dice que dura entre 15 y 25 segundos. O sea, si ustedes están viendo un programa de televisión y en el comercial le dicen, anota este número, es importante, y luego siguen viendo la televisión 15 20 minutos, después ese número ya no se van a acordar. Por eso lo tienen que apuntar, ¿sí? Entonces hay un plazo mínimo para el recordatorio de la memoria a corto plazo, que son de 15 a 25 segundos. Y la memoria de largo plazo, pues es una memoria pues muy extensa, ¿no? En cuanto a tiempo. Y también está la memoria sensorial, que es el almacenamiento necesario en ese instante, ¿no? Lo que les decía. Ok, cuando estoy leyendo, estoy reconociendo letras, reconociendo símbolos, ¿no? Entonces estoy leyendo, pero esa palabra la registro a nivel de mi visión, a nivel de la numeración de las palabras en ese momento. O sea, es nada más sensorial, eso se ve y se pierde, ¿sí? Eso ni siquiera llega a corto plazo. Con el corto plazo es de 15 a 25 segundos y sensorial es instantánea. Bueno, hay otro tipo de memoria que es la memoria icónica, que tiene que ver con la información del tipo visual. O sea, como yo veo una imagen y luego la reproduzco, un retrato hablado, dibujar un carro, dibujar un edificio, dibujar, no sé, un paisaje, ¿no? Lo ves y luego toda esa información se guarda, esa es la memoria icónica. La memoria ecoica, perdón, es de eco es de sonido. Entonces, cuando uno registra el tono de una canción o registra la voz de una persona diciendo algo, pues eso es una memoria ecoica, ¿no? La capacidad de recordar los sonidos específicos. Ahí en la página 203 vienen 12 letras. A ver, ahí no se alcanza a ver. Ahí están. Bueno, obviamente no lo puedo poner al revés. Quizá lo podría escribir en una hoja. Pero bueno, ya vieron más o menos cómo son las letras. El asunto es que una persona dice, ¿cómo podemos hacer para que la persona registre mejor esas 12 letras? Si no tiene ningún sentido lógico de cómo unir esas letras entre sí. Dicen, pues podemos ponerle un sonido a esa letra. De hecho, por ejemplo, los niños a veces tienen unos juguetes tipo como de animalitos, ¿no? Que ven la imagen de la vaca, le pican y hace mu cuando la pican a la vaca. Y luego el cerdito ven la imagen del cerdito, le pican y hace on, ¿no? Entonces ahí están combinando dos tipos de memoria. Entonces por eso los niños van a aprender más fácilmente este tipo de cosas si se combina lo que es el sonido con la imagen. ¿Sí? Combinar la memoria ecoica con la memoria icónica, ¿sí? Bueno, entonces podemos hacer lo mismo con las letras. Tenemos estas letras. Tenemos estas letras. Imaginemos que las de arriba hacemos un sonido muy grave, como por ejemplo U, o sea, C, Y, T, F, ¿no? Y la otra hacemos un sonido medio, como L, N,
D, K. Y la última hacemos un sonido más agudo como M, P, W, Y. Entonces, lo diferenciamos en 3 distintos en vez de 12, entonces va a ser más fácil poder recordar en base a los sonidos, en base a utilizar la memoria ecoica y la icónica, podemos recordar las 12 letras. Esto se llaman técnicas mnemotécnicas. Nemo, o sea, no Nemo como el pez, ponen una M antes del Nemo. Nemo. Técnicas mnemotécnicas. Así se escribe. A ese revés. Técnicas mnemotécnicas, ¿sí? Así se escribe. Bueno, aquí menciona que hay alguien que se apellidó Sperling, que él estuvo checando exactamente en qué momento se pierde la información a corto plazo. Y sí, lo que hacía era que decía 3 letras, por ejemplo, ZPQ, y luego empezaban como cada información de otra cosa que hacía que las personas se distrajeran, y luego checaban a los 20 segundos, checaban a los 40 segundos, al minuto, a los 2 minutos, a los 3 minutos, escuchando distintas cosas, y normalmente después de los 25 o 30 segundos solamente se puede rescatar el 10% de la información, o sea, por ejemplo, una de las 3 letras, al confundir con otra información nueva que se vaya procesando. Obviamente sin advertirle que se graben esa información, ¿verdad? Entonces, eso es como un experimento donde se fueron dando cuenta de cuánto dura esta memoria. Igual, una memoria del tipo de algo que se escucha o de algo que se ve, una foto instantánea, ¿no? Esa información se pierde rápidamente. Para que nosotros podamos grabar algo y no perderlo a más de 25 segundos, 30 segundos, tenemos que imprimirle una emoción. Mi recomendación siempre es, cuando están estudiando para algún examen, es que traten como de recordar las cosas que están leyendo y compararlas con cosas que les pasan a ustedes. Al hacerlo de esta manera, ustedes imprimen dentro de esa información una emoción. Al lograr combinar con más cosas, como por ejemplo una asociación respecto a esa situación o a esa experiencia o a esa emoción o a esa información, ustedes van a tener una mucho mejor memoria, ¿sí? Entonces, el asunto muchas veces no tiene que ver con decir, ya me fregué, tengo mala memoria o tengo buena memoria, sino que uno hace para que la memoria se mantenga la información, o sea, saber almacenarla, porque a menos que no recuerden nada de las pasadas 5 segundos, tendrían mala memoria, ¿sí? Hay una película que se llama Como si fuera la primera vez, sale Adam Sandler y Drew Barrymore, y hay un caso de un señor que dice, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tal. Y luego, hola, mucho gusto, mi nombre es tal. Y luego de repente, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tal. O sea, todo el mundo podemos almacenar la información, excepto esa persona, a largo plazo. No más que cuando uno está estudiando, tiene que saber cómo almacenar la información. Ese es el detalle, saber cómo tratar de entender la información, codificarla de una manera que uno pueda tener ejemplos propios respecto a lo que está leyendo y saber almacenarlo con eso, ¿sí? Entonces, al menos que tengan una cosa así neurológica muy fea como ese señor, pueden recordar las cosas, nomás que no hacen la actividad de tratar de imprimirle alguna emoción o tratar de recordarlo con un ejemplo propio. Aquí viene también un ejemplo, en la página 204 viene un tablero de ajedrez, uno a la derecha y otro a la izquierda. El primero tiene fichas puestas y el segundo no tiene fichas puestas. Dice que las personas que son muy buenos jugando al ajedrez, a ver un momento. En el ejemplo que les menciono de ajedrez, le pusieron a una persona que es experta en el juego a que reconociera dónde estaban puestas lo que son las fichas o las figuras del ajedrez y que las ponga en un nuevo tablero.
Obviamente es muy difícil que alguien le atine al 100%, o sea, son muchas piezas y colocarlas en un lugar justo, sin equivocarse, pues es muy complicado porque aparte hasta se repiten las piezas. Pero sí, o sea, los que son muy buenos en el ajedrez se pueden aprender hasta el 90% del tablero. Una persona que no tiene, digamos, la orientación para estar jugando al ajedrez, pues quizás nada más hasta un 10% lo acomode bien. Ahora, lo que se recomienda es como que la información sea ubicada en un lugar más corto, lo que se llama unidad de información. Eso quiere decir que es más fácil aprenderse un número que, por ejemplo, puede ser 19055643. Si uno le pone 190, 600, 190543, 6543, ¿no? O sea, si uno lo ubica en dos dígitos, o sea en dos, en dos diferentes piezas de información, va a ser más fácil que se aprenda. Por ejemplo, aquí vienen unas letras, son 21 letras seguidas. Aquí en esta información de aquí, ¿verdad? Es P, B, S, F, O, X. O sea, es muy difícil aprenderse uno por uno, pero si uno lo logra como acomodar por tres y aparte uno le da sentido a cada de estas tres letras juntas, pues entonces va a ser más fácil aprenderse las 21 letras. Yo les puedo decir, es F, O, X, perdón, es P, B, S, F, O, X, N, B, C, C, B, S, M, T, V y NBC. Bueno, ¿cómo fue eso? No, es PBS, FOX, CNN, ABC, CBS, NTV, NBC. Lo cual es que pues es fácil aprendérselos porque son 7 canales de televisión y en Estados Unidos cada canal de televisión tiene tres siglas, ¿no? De letras. Entonces uno se puede aprender si lo registra en esa unidad de información. Lo mismo pasa con un teléfono, ¿no? Es más difícil aprenderse el teléfono diciendo cada uno de los números a que si lo pones en 1420 o 741 o 911. O sea, si lo ubicas como en dígitos de 3 o 4 es más fácil que te aprendas todos los números, ¿no? El repaso es cuando nosotros tenemos que repetir una información por primera vez o por segunda vez o por tercera vez, pero repetir la información hasta que quede recordada en una memoria a largo plazo, ¿no? Esto no es muy bueno para estudiar en sí, porque no se está comprendiendo de manera lógica la información, ni se está entendiendo, ¿no? Simplemente se está macheteando esa información. Entonces sirve para la memoria, pero no sirve para un aprendizaje en sí. Hay varios tipos de repaso. Uno es el que se llama repaso elaborativo, que es pues organizar la información o elaborar la información de una manera en la cual uno puede relacionar esa información entre sí. Si por ejemplo les digo 30 palabras, como hay una página que les puse ahí en uno de las tareas, un link de una página de internet donde ustedes pueden checar su memoria. Por favor, ingresen y véanlo, está interesante. Aquí, bueno, la idea es que cuando es un repaso elaborativo, ustedes la información la van como acomodando o elaborando en categorías. Por ejemplo, si tenemos una imagen de un pez, tenemos la imagen de un camión, tenemos la imagen de un árbol, tenemos la imagen de un delfín, ¿no? Ahí tenemos ya que podemos organizarlo en que hay peces, hay ya lo podemos elaborar una categoría, esas dos informaciones distintas, ¿no? Entonces es más fácil como aprenderse esa información junta. La memoria de trabajo es cuando almacenamos información a nivel temporal en la memoria, de manera que esa información sigue activa y la podemos seguir utilizando. Aquí, bueno, en la página 206 viene un mapa conceptual. Aquí dice lo que es el ejecutivo central, o sea, el cerebro, que tiene 3 distintos tipos de memoria.
de almacenes. Uno es almacén visual, uno es almacén verbal y otro es memoria episódica, ¿no? Digamos que todos tenemos estos tres tipos de almacenes de memoria, pero hay quienes son más buenos en la memoria explícita, hay quienes son más buenos en la memoria de almacenamiento verbal, o hay quienes son más visuales. Ahí ya cada quien es diferente, ¿no? En cuanto a la memoria de largo plazo, sabemos, por ejemplo, que existe una diferencia entre memoria de corto plazo y memoria de largo plazo, porque hay personas que después de un accidente no son capaces de obtener nueva información a corto plazo. Sí, o sea, saben qué es lo que pasó antes del accidente, pero no pueden ingresar nueva información después del accidente. Como en esa película que mencionaba de Como si fuera la primera vez, de Adam Sandler y Drew Barrymore, él todos los días tiene que convencerla, presentarse y todo, porque no piensa que es un día de hace muchos años que tuvo el accidente y no es capaz de ingresar nueva información de memoria a corto plazo, solamente la memoria a largo plazo es la que le funciona. Bueno, también la memoria, el que se puedan grabar cierta información, tiene que ver con el lugar donde se acomoda esa información. El efecto, hay dos tipos, el efecto de primicia y el efecto de recensia. El efecto de primicia es que se recuerdan los primeros números. Por ejemplo, si les digo 10 números, se van a acordar los del principio. Y el recensia es que se acuerden los del final. Lo más difícil de aprenderse son los del medio, ¿sí? Por ejemplo, números así al azar. Vean, por los siguientes números traten de memorizarlos. 2, 4, 6, 8, 10. Traten de memorizar los números. Se los voy a dejar 10 segundos y luego voy a retirar los números. Y voy a decir 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Y después de que llegue a 3 Mississippi, van a apuntar los números, ¿sí? No apunta nada todavía. 2 Mississippi, 3 Mississippi. Ahora sí, apunten otra vez los números. Los que se acuerdan. Lo más común es que anoten 7 números, ¿no? Voy a dictar los números. Bueno, se los voy a poner ahí otra vez. Y van a localizar si el primero corresponde con el primero que pusieron, si el segundo corresponde con el segundo, si el tercero corresponde con el tercero, ¿no? A veces, pues los pueden poner parecidos, ¿no? Pero lo importante es que sea exactamente el mismo número en el lugar que lo puse, ¿no? Aquí puse un ejemplo de que yo puse esto, entonces a este le atiné, a este le atiné, a este le atiné, este no, este no, este no, este no, este sí y este sí. Entonces ahí le atiné a 5 de los 10 números, ¿no? Los que están igual aquí, de este lado, es el efecto de primicia. Y si les atinan a los últimos, es el efecto de recencia, ¿sí? Lo más difícil es atinarle a los del medio siempre. Bueno, respecto a los tipos de memoria, la memoria declarativa es recordar algo que escucharon, algo que dijeron, algo que dijo no sé quién, o algo una conversación que tuvieron. Esa es una memoria declarativa. Una memoria procedimental es recordar cómo hacer cierta cosa, ¿no? Por ejemplo, el subirse a la bicicleta y darle y no caerse, ¿no? Es una cuestión de memoria procedimental. O sea, saben cómo ejecutar ciertas habilidades para poder
ejecutar ciertos movimientos de acciones, ¿no? O también cómo pegarle un balón, ¿no? De que tiene mucho tiempo sin jugar fútbol y de repente le pone una pelota y le tiran como hace años, ¿no? Eso tiene que ver porque se acuerdan el procedimiento de cómo pegarle a la pelota, con qué velocidad y con qué ángulo. La memoria semántica es poder dividir los conocimientos en base a categorías. Por ejemplo, sabemos que un perro, un lobo, un coyote tienen en común que todos esos son caninos, que un gato, un león, una pantera, pues son felinos, ¿no? Entonces nosotros memorizamos las categorías en base a una base semántica, ¿no? A una memoria semántica. Y la memoria episódica es tratar de recordar qué es lo que pasó cierto momento, cierto evento, poder contar una historia, ¿no? Las redes semánticas consiste en lo que uno entrelaza como elementos asociativos a una representación. Eso viene en la página 209. Pueden ver, bueno, a lo mejor no se alcanza a ver, pero estas tienen en común en que todos estos son medios de transporte, ¿no? Público. Camión, autobús, vehículo, auto, ambulancia, camión de bomberos. Todos esos entre sí se relacionan de una manera como una red semántica. Entonces, aquí están agrupados en una red los medios de transporte, en otra red los colores, en otra red lo que son las frutas, ¿no? Entonces, así funciona más o menos nuestra mente, en redes. Categorizamos en base a redes las representaciones semánticas. Viene hablando levemente respecto a cuáles son las partes del cerebro que se encargan de hacer como guardar las memorias, ¿no? Tenemos por ejemplo el hipocampo, es una parte del sistema límbico, usualmente está mero atrasito de los ojos, es lo más inmediato del cerebro y ahí es donde todavía no se almacena la información, porque la información es en la corteza, es la parte gris. Primero tiene que pasar por ahí para después irse a distintas partes de la corteza, esa información. ¿Cómo sabemos eso? Pues es que les hacen así, les toman IMRs donde se ve esos puntitos blancos en donde es la actividad cerebral. Aquí arriba, de este lado están los ojos, ¿no? Entonces aquí es el sistema límbico y acá atrás, acá abajo se ve, donde está atrás, son las amígdalas, que es pues donde uno se asusta, donde es más activa, ¿no? Pero si uno recibe un susto, va a recordar ese evento gracias a la operación de las amígdalas, ¿no? También se almacena ahí información. Menciona aquí que, por ejemplo, las personas que son taxistas tienen una capacidad mayor de lo normal a la memoria espacial, y eso sabemos porque se ubica en cierto lugar de su cerebro lo que es la actividad cerebral mayor a la de una persona normal. Bueno, y estos son los elementos que tienen que vienen en el módulo 18, que es fundamentos de la memoria. Nos vemos el día de mañana para otro módulo. Adiós.